Bienvenidos a este su espacio OK Psicólogo, en donde tendremos la oportunidad de compartir sobre aspectos fundamentales de la psicología y psicoterapia y aportar algunos elementos para implementar en la vida cotidiana. Iniciemos. Pues cómo se concebía en la antigüedad, ¿no? Entonces, para unos grupos era pues realmente una cuestión mística, ¿no? Y para otros era una cuestión de castigo. Y de ahí surgen, bueno, pues realmente cuestiones opuestas, pero hay culturas que así lo conciben, en donde el sujeto con una alteración del desarrollo estaba presente en los rituales o simbolizaba una señal, ¿no? Algo que no se podía explicar, por eso se dice como místico, ¿sí? Y que tenía un valor indescifrable, ya ser una señal de los dioses. A contraparte están aquellos casos en donde era un castigo por no haber hecho bien las cosas, era una maldición, era una situación de señal mala, de castigo. Y bueno, en esa dicotomía contraria, bueno, ha oscilado la evolución conceptual de las alteraciones del desarrollo hasta nuestros días. Y tenemos rezagos de muchas cosas todavía de ello. Y nos quedamos en que el caso del Minotauro, por ejemplo, encerrado en un laberinto, porque pues, no quisieron matarlo, ¿eh? ¿Por qué? Pues por miedo, ¿no? Miedo a que se vayan a enojar los dioses, a fin de cuentas. Mejor lo encierro. Entonces, ese es un referente que nos permite conceptualizar que anteriormente tenía esas dos líneas. Después de esto podemos entonces reconocer las creencias, las situaciones culturales que se crearon en sus tiempos desde hace cientos de años, entonces miles inclusive, pues son los antecedentes conceptuales de las alteraciones del desarrollo. Después estamos hablando de que entra la iglesia, las instituciones religiosas toman bandera, son las primeras, obviamente, como una mercancía, acuérdense, ¿sí? Como como un comercio, como un mecanismo de sometimiento a los pueblos, a las culturas, porque las religiones han jugado ese papel. O sea, es innegable, ¿no? De que tiene que ver con eso, de común acuerdo con los gobiernos, con los tronos en su momento, con los reyes en su momento y con los gobiernos actuales, inclusive en los tiempos posmodernos que vivimos. La Iglesia fue la primera institución que comienza a dar atención a estos grupos minoritarios de las alteraciones del desarrollo. Uh-huh. Obviamente bajo condición. Si no eran cristianos, pues no había atención. Así de simple, ¿no? O sea, si no eran cristianos, eran herejes. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces viene, pues, los siglos oscuros, ¿sí? El feudalismo. Y hasta que se sale de eso, comienza otra temporada, que precisamente se llama el Renacimiento. Y el Renacimiento, a partir del siglo XVIII, ¿sí? Porque estamos hablando que renace el ser humano y comienza a quitarse la venda, comienza a haber ciencia, ¿sí? Comienza a hacerse investigación bajo métodos estandarizados, ¿no? Entonces, es lo que marca la atención a esta población, con otra mirada, porque pues eran muy discriminados en términos generales. Pero ¿a quién comienza a atenderse? Principalmente a los sordos, porque la sordera es una limitante muy típica en que la parte cognitiva está completa, el problema nada más es la audición. Entonces, digamos que si entienden, entre comillas, si entienden, ¿sí? El problema es que la parte sensoperceptiva, o sea, la entrada de información, no se tiene. Pero todo lo demás es normal, es estándar. Ok, por eso se comienza a atender a esta población, a los sordos. Y ya después vienen también, se suman a ello la ceguera, los casos de ceguera. La ceguera es más incidente en los varones. Uh-huh. Entonces, si un varón en su familia presenta ceguera, sí es común que su descendencia
los varones presenten esa misma situación, más que en las mujeres. Y no nada más con la ceguera. De hecho, la más alta incidencia de alteraciones del neurodesarrollo está en los varones, de la mayoría de las alteraciones. Por ejemplo, el autismo. ¿Sí? De 4 casos de autismo, 3 son hombres. En esas proporciones estamos. Sí, la incidencia más alta es en el varón porque están aunados al gen del sexo. O sea, no va el sexo solo, sino que va el sexo, en los genes del sexo, pero los otros genes ahí van, son cerca, son aledaños. Por eso se ven afectados también. Dicho de otra manera, Isaac, ¿sí? Somos de menor calidad. La mujer es más pura genéticamente, fíjate. Aunque queramos o no queramos, aunque seamos feministas o no seamos feministas, pero son más puras las mujeres, porque ellas tienen el gen XX. ¿Estás de acuerdo que es XX que son más puras? Porque nosotros somos X y otra cosa. Entonces, evolutivamente, se dice, filogenéticamente, somos menos puros nosotros los varones. Entonces, estos son los datos importantes que en el siglo XVIII la Iglesia comienza a inmiscuirse a atender estos grupos. Ok, después de esto, también debe traer nuestro resumen que como son los primeros en atenderse los sordos, ¿sí? Comienza y a los métodos a cuestionarse y a inventarse. En este caso estamos hablando del método oral, ¿sí? O el labial, porque el sordo no escucha, pero sí ve. Entonces, como sí ve, ve el movimiento de la boca. Y hay todavía métodos e inclusive campos de investigación que se ocupa de esto. Sin que se escuche, se sabe qué se está diciendo. Todavía son vigentes. Algunas propuestas para esta población que tiene que ver con material didáctico, materiales de acceso se les llama, para estos limitantes de las personas que tienen problemas visuales. Por ejemplo, las letras en relieve, ¿no? Las letras en molde, ya sea de madera o de otros materiales diversos, o mapas de relieve, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permite al sujeto que no tiene el acceso a la estimulación visual, pues con el tacto, apropiarse de una señal, de una situación contextual, ¿no? O crear en la imagen el objeto que está tocando. Basándonos en el principio de que la persona ciega, el tacto, permite crear o generar una imagen. Por eso esas personas tocan la cara del otro cuando hay mucha confianza. Su grupo primario sí lo hacen, le tocan la cara al otro y reconstruyen esa imagen acá. Ok, bajo ese principio entra la metodología de los materiales de acceso, que son las letras en relieve o los mapas, por ejemplo. ¿Qué otros datos debe de traer nuestro resumen también? Bueno, por ejemplo, de ahí surgen algunos curas, algunos apóstoles, uno famoso llamado el apóstol de los idiotas, porque pues él precisamente habla y dice que las personas con problemas mentales o cognitivos, que no eran palabras de ese tiempo, con problemas, sí podían aprender. Y entonces aboga por ellos, de una manera incipiente, porque no había una línea para saber si era cognitivo o si era mental, porque son dos cosas distintas. Una cosa es tener una eficiencia cognitiva y la otra es tener una patología, ¿sí?, de la realidad. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? No había los elementos para alcanzar eso, esa diferenciación. Ok, después de esto podemos encontrar entonces
que hasta el siglo XIX, o sea, en 1800 y tanto, se comienza a tener los indicios de decir, ok, es una cuestión intelectual. Hasta ese tiempo, ¿sí? Se comienza a atender. Obviamente, en instituciones muy privadas y además de discriminación, porque tenían que ingresar a esas instituciones casi para siempre, porque la integración a la sociedad casi nunca ocurría. ¿Qué quiere decir? Que llegaban para quedarse ahí. La idea era atenderlos y después, ya que estaban bien educados, los regresaban, pero casi nunca regresaba nadie. Ahí se morían. En ese sentido, estamos hablando que surge o la era de las instituciones, ¿sí? Porque entonces ya se generan especialmente para ello y comienzan a crearse grupos al interior, pues, de ciertas instituciones educativas y que la mayoría y muchas de ellas eran dirigidas o sustentadas por grupos religiosos, porque era una mercancía para ellos, desde luego. También nos señala el documento que en ese siglo XIX, o sea, estamos hablando después de mediados de 1850, 1860 y tantos, surge la primera Escuela Nacional de los Sordos aquí en México. Esto es importante porque marca un inicio, ¿no? Un inicio de esa atención. Surgen los sordos porque es lo primero que se puede atender, acuérdense, históricamente, porque son los más completos. A partir de ahí se hace una carrera institucional en nuestro país hasta nuestros días, que son las escuelas de educación especial. Después tenemos que surgen los grupos con diversas deficiencias, diversas anomalías en el desarrollo. Básicamente la discapacidad auditiva, la discapacidad visual y de la discapacidad intelectual, y se separaban, ¿sí? Entre ellos, o sea, no estaban juntos, sino cada cual según su deficiencia, ¿sí? Todos diagnosticados bajo un modelo médico, orgánico, ¿sí? Lo demás era secundario, lo que importaba era lo orgánico. Y ese modelo, bueno, pues si bien fue eficiente en su momento, fue importante porque fue el inicio. Ya después se va modificando ese modelo hasta nuestros días, ¿no? Si hay un diagnóstico médico, ¿no? Pero no es el más importante. Ahora estamos en los tiempos de las emociones, acuérdense. Digamos que ese modelo calificaba o descalificaba, ¿no? A fin de cuentas, para catalogar, ¿sí? Y que tiene mucho que ver precisamente pues, las guerras en ese aspecto, ¿no? De ahí surge o es el antecedente para hacer después los test estandarizados para medir la selección de personas que fueran a la guerra, acuérdense, que es lo que están viendo en test psicométricos, ¿sí? Pero surge del modelo médico. Entonces surge el concepto de normalidad a partir de estos criterios, que es normal y que no es anormal. Porque así comienza el texto, precisamente, lo normal y en lo anormal, lo típico y lo atípico. Entonces, bajo este concepto de normalidad, surge el concepto de homogeneidad, homogenización, o sea, que los grupos sean iguales. Y si no estabas dentro de ese grupo de iguales, pues estás mal, eres descalificado. Y así llevamos muchísimos años, ¿sí? Bajo ese modelo. Un ejemplo de ello es que para entrar a cualquier escuela se necesita un examen y si no lo pasas, estás tronado, no entras. Tienes que pertenecer a la homogeneidad. Ese es el concepto de homogenización. Todos iguales. Y si no lo éramos así, por ejemplo, en la primaria, a ver, ¿quién llegaba el director a un grupo? A ver, maestra, ¿quién no sabe leer? Y todos señalándonos a nosotros, ¿no? Ya sabe quién. Todo el grupo ya sabe quién es el burro. Y además se lo decían. El tonto. ¿Sí? El que no sabe. Y muchos
muchas etiquetas, ¿no? Surgen a partir de eso. Y que todavía, inclusive en estos días, prevalece. Siguen siendo usados por los mismos maestros, los docentes. Después de esto, también en nuestro resumen debe de venir sobre las ventajas, ¿sí? O las desventajas de los grupos especiales. El material didáctico, el material específico, los métodos que se proponen, el respeto al ritmo de los aprendizajes, a la protección y al abuso de los menores, qué desventajas tenía y toda esa situación, pues se va trabajando a partir de esta escuela que surge de los sordos, que marca el inicio en nuestro país. Y se llega entonces a una cuestión de buscar la integración de estos sujetos a la sociedad, pero es donde fracasó pues toda propuesta, se quedaban en las escuelas para siempre. O sea, la familia se deshacía del problema, si tenía los recursos para pagar esa escuela. Básicamente así fue. Y pues digamos que hasta los años 60, en los 70, a partir de esas declaraciones de organismos internacionales, surgen pues los derechos, la normalización, ¿sí? El concepto de normalización tiene que ver con que todo ser humano tiene derecho a un nombre, a ser respetado, a tener una familia, a tener un trabajo, a tener una pareja, a tener una profesión, a tener una educación, a tener servicios médicos, a ser apreciado. Esa es la normalización. Pero estos sujetos, estos grupos minoritarios, no tenían eso. Antes de ello, no. Antes de los 70 no, porque no había un documento que lo defendiera o que lo estableciera. Siempre han sido considerados como minusválidos. Dicho de otra manera, que valen menos. Después estamos hablando, ya en el 87, pues viene la Declaración de los Derechos Humanos, son de estos modelos, en donde si los regañaba su mamá, pues los acusaban a las autoridades. Y después, en los años 70, vienen los grupos integrados, ya con educación especial, surgen en que las escuelas donde ustedes fueron a la primaria, por ejemplo, cada maestro decía qué alumnos, 1, 2 o 3, iban muy mal, no daban para más. Entonces, todos esos niños los juntaban y hacían otro grupo. Y les daba un maestro especial. Esos eran los grupos integrados, ¿sí? Menospreciados por todos, por los propios maestros, por sus propios compañeros de alumnos, por el propio director, por los propios padres de familia que se quejaban por atender a esos niños porque le quitaba tiempo al maestro. O sea, menospreciados por todo el mundo. Y que muchos de esos chiquillos somos nosotros ahora, ¿sí? Entonces, la discriminación ha seguido con esos grupos integrados en esos tiempos de los 70. ¿Y qué les enseñaban ahí? Las herramientas básicas, español y matemáticas. ¿Qué quiere decir? A escribir, a leer y a pensamiento lógico matemático. Cuentas, problemas, números. Y bueno, ya estamos hablando de que después, ya en los 90, surgen lo que ahora todavía sigue existiendo en educación especial, que son los CAM. Se les llama CAM porque son centros de atención múltiple, ¿sí? Escuelas con puros niños con discapacidad. O la USAER, que son unidades de servicio para la escuela regular, que son como grupos integrados, sino que son los que tienen problemas de aprendizaje, los que tienen alteraciones del desarrollo, y se le da una atención de acuerdo a su caso. Que se busca no discriminarlos, sino darles los métodos que necesitan. Ahí están todos esos chiquillos con retraso mental, discapacidad motora, síndrome de Down, todos los autistas, los TDAH, o sea, todos. Este grupo no es el grupo integrado, sino que son los centros que dan atención a esa diversidad
que está fuera de la normalidad o del promedio de los demás chiquillos. Uh-huh. Después podemos tener también en nuestro resumen que es importante el artículo 41 de la Ley General de Educación, porque señala que hay que atender a esta educación, a esta población. Tienen los mismos derechos que los demás niños, ¿sí? Que deben de atenderse en todas las instituciones, y es por ley, porque está sustentado desde el artículo 3 constitucional. Dicho de otra forma, la Ley General de Educación es una ley secundaria de la Constitución mexicana, que es la que dice cómo se debe de aplicar la ley, ¿sí? Y que ningún maestro o director de ninguna escuela de todo el país, de ningún nivel educativo, debe de decir no puedo atender a este sujeto, porque está en contra de la ley. De eso se habla, el artículo 41. Por eso es la importancia de que debe de ir en nuestro resumen. Y luego ya tenemos los programas del 2000 sobre educación especial, sobre integración educativa, cuestiones de formación de los maestros. Hay que educar a los maestros para que sepan atender a estos sujetos, a estos alumnos. Sepan atender tanto al alumno como a su familia, porque el problema no son los sujetos o las personas con alteraciones. El problema radica en el grupo primario, en los padres primero. Fíjate que esto que pones ahorita sobre la mesa, yo creo que es el punto es el punto medular en la cuestión formativa para ustedes. Y dentro de esa, la cuestión legal y sus implicaciones de intervención. Por ejemplo, ustedes conocen la ESAC, ¿están de acuerdo? Sí la conocen. Su escuela, la universidad. Sí. Díganme ustedes si sus baños, los sanitarios, están para estas personas adecuados. Y eso que somos de las mejores universidades del país. Y es donde exactamente, como nos dice Karen, pues sí, en la ley ahí se escucha bonito, pero en la práctica no se hace. Y eso que nuestra universidad es muy reconocida. O a lo mejor es puro rollo. ¿Sí? Podemos tener opiniones distintas. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que para que cambie eso que nos está señalando Helen, que nos está señalando Karen, ¿quién creen que lo va a lograr? ¿A quién van a educar? Bueno. A todos, al sujeto que tiene los síntomas, la discapacidad, a sus padres, a sus familiares, a los directivos de las instituciones, a los gobiernos, a toda la sociedad. Pues resulta que es ustedes, precisamente para eso se están formando. Esa es la tarea. Y que entonces, pues la tarea no es poca. Esa es la gran tarea que se tiene. Con todas las adversidades que podamos encontrar en nuestro gobierno, en nuestra cultura, en nuestra sociedad y desde nuestra propia posición personal.